Todos están allí. Escobar, que no es un narcotraficante y un asesino, sino un hacendado. Los Ochoa, que no son delincuentes, uno de ellos extraditado a los Estados Unidos, sino unos buenos muchachos. Las corridas, que no son esos espectáculos donde se vive un mundillo de apariencia, sino un motivo de obras benéficas. La sociedad, que no es un grupo humano reunido en torno a unos valores, sino una partida de desalmados que corren detrás de una catarata de dinero. Los helicópteros, que no son unos aparatos ruidosos que parecen matapiojos, sino el auténtico símbolo del poder. Medellín sin tugurios, que no es un lavadero de dólares, sino una obra de profundo contenido social. Los cementerios, que no son lugares de recogimiento, sino escenarios para que se pasen helicópteros y avionetas con claveles rojos y para escuchar discursos. Los negocios de moda, la trampa al centavo, la usura, hasta las inocentes damas grises que salen a relucir en ese paseo, que no son las inocentes, damas grises que todos conocemos, sino unas señores capaces de quién sabe qué. En varias oportunidades, Uribe ha reconocido que su padre y Fabio Ochoa, el jefe del clan, eran amigos y ha atribuido esa relación al hecho de que Uribe Sierra era finquero y caballista. Pero hay algo más en todo eso. Es cierto que por un lado, Uribe, su parentesco con los mafiosos es muy lejano, pero no lo es tanto por el lado Vélez. Doña Laura Vélez, su mamá, era prima segunda del gordo Ochoa. Don Tulio Ochoa, padre de Fabio, era primo hermano de don Martín Emilio Vélez Ochoa. Me topé con Martín Vélez en qué semejante rasca, escribió de Grave, abuelo del candidato. Valdría la pena transcribir, con su redacción y ortografía originales, otro pequeño capítulo de mi vida en el mundo de los caballos del grueso señor Ochoa. Los Vélez Ochoa, Medellín, enero 29 de 1985. 1920-1987, Salgar, Titiribí, Medellín. Martín Emilio, que en paz descanse. Gabriel, que en paz descanse. Ernesto Mario, que en paz descanse. José Luis Felipe, Roberto, Germán, Pacho, mis primos. Voy a hablar de todos al tiempo, pues discriminándoles no se acabaría nunca y ellos han pasado su vida juntos, con los mismos gustos, negocios, etc. Son nietos de don Vespasiano Ochoa, de quien ya hablé. Su papá se llama Eduardo Vélez Uribe, titiribiseño de cepa y de toda raza, un hombre alto, muy elegante, de una figura muy distinguida y de una educación muy refinada, innata, con solo verlo infundía respeto. Se casó con doña Laura y tuvieron 21 hijos, nada más y apenas, y todos bien alentaditos, gracias a Dios. La afición de los Vélez Ochoa a los caballos, siendo también muy buenos hacendados, nacieron en Salgar y cada uno fundó su finca. Cuando vino la violencia conservadora, los desterraron y se fueron a Titiribí. Hoy dan gracias, pues dicen que debido a ese destierro los hicieron ricos. Siempre están juntos, desde Salgar, Titiribí, Medellín, hablando de caballos, criticándolos, admirándolos, cambiando ideas y cambiando bestias, pues cada caballo de cada cual ha pasado por las manos de todos. Los han tenido muy buenos, en mulas ni se diga. De eso ya hablé, y yeguas de raza maravillosas, de las puras cepas salgareñas. No se pierden una feria de exposición en Medellín ni de vainas. Sus hijos y sus sobrinos forman otra gallada grandísima. Los hijos de los Vélez Ochoa. Medellín, octubre 29 de 1986. 1970-1980. A esta numerosa familia hay que ponerlos juntos, pues discriminándolos no se acabaría nunca. ¿A cuál más? Más aficionado y conocedor. Hijos de Roberto y Norma, mi hermana. Roberto Luis, Germán, Mario, Juan Diego, Andrés y Ángela María Vélez Ochoa. ¿A cuál más aficionados comerciantes? Cambalacheros, cabalgateros, chalanes. Andrés es uno de los mejores rejoneadores del mundo. Hijos de Gabriel y Belarmina. Los Vélez Mesa, Gustavo, Humberto, Jorge Gabriel, Miguel Ángel, un gran arrendador, Eduardo, Beatriz, Angélica, Claudia y Mauricio, el niñito de la casa. Pero en esto de los caballos, vender, comprar, cambiar, etc., se la saben tuiticas. Criadores de los mejores del país. Todo lo que crían es campeón o de pista. No sé qué se untarán, pero los envidio. Los Vélez Toro, hijos de José y Raquel. Rafael Jairo, que en paz descanse, vilmente asesinado en su plena juventud. Darío Octavio, Eduardo, Jesuita y Amalia. También criadores de famosos y aficionados. Los Vélez González, hijos de Pacheco y Blanca. Gabriel Eduardo, Víctor, César, Jairo, Honorio, Sergio, Iván, Javier, Horacio, María Clara, Blanca, Eddie y Olga. Criadores de famosos campeones internacionales. Verbigracia, Castañuela, Capricho, Candelazo, etc. Chalanes, comerciantes y aficionados. La Posada Vélez, hijos de don Juan Gregorio y doña Magdalena.
Jairo, César, Jaime, Eduardo, Darío, Emiro, Amanda, Esperanza, criadores, chalanes, cabalgateros, comerciantes y aficionados. Los Vélez González, hijos de Ernesto y Fanny, Carlos Alberto, Gonzalo, Osear, Martín, Carmen Elisa, Patricia, María Teresa, criadores, comerciantes y a cuál más aficionado. Los Vélez Vélez, hijos de Luis Felipe y Margarita, Juan Felipe, Rosa María, Blanca Margarina, Luz Helena, María Luisa y Gloria, criadores y aficionados de tiempo completo. Las Vélez Uribe, hijas de Martín Emilio y Alicia, Cecilia, Ángela, Margarita, Consuelo, Amparo, Laura, criadoras y aficionadas. Laurita, una gran amazona, madre de estos tres exponentes, don Álvaro Uribe Vélez, Santiago y Jaime Alberto el Pecoso. Pero el parentesco es lo de menos, lo demás es la estrecha familiaridad que ha existido entre ellos, la cual ha desaparecido hoy como por encanto, como la que existió con una familia tanto y más cercana, la de Roberto Vélez, primo de doña Laura, quien fue también una notable yerba del pantano, con hijo rejoneador, Andrés, y hacienda Antitiribí, a la que fue invitado varias veces el primo segundo, hoy candidato. Sin embargo, hay documentos que demuestran que la relación entre los Uribe y los narcotraficantes es mucho más compleja. Por ejemplo, en la lista de los cuadros que se subastaron en Medellín para financiar la campaña de Belisario Betancur, figura que Alberto Uribe compró una de las obras por 20 millones de pesos. 20 millones de pesos de 1982 equivalen a $310.000 del año 2002, pero el comprador sabía con precisión que adquiría otros bienes intangibles. Y ahí que el nuevo presidente, una vez posesionado, nombró a su hijo Álvaro como alcalde de Medellín. Del cuadro nadie guardó memoria. A lo largo de la campaña electoral, la figura de Alberto Uribe Sierra, don Alberto, se ha vuelto más y más precisa. Mantuvo muy buenas relaciones personales y de negocios con Pablo Correa Arroyave, uno de los tres Pablos de la mafia, Pablo Escobar, Pablo Correa y Pablo Correa Arroyave. Pero a pesar de eso, fue un hombre pobre y siguió siéndolo hasta el final de su vida. Entusiasta de las viejas costumbres patriarcales de los paisas, el trago, las mujeres, la parranda. En el momento de morir dejó una deuda de 800 millones de pesos. El mismo candidato explica que ha debido entregar el helicóptero en que se transportaba, el que fue dinamitado, en dación de pago. Y fue una viva a la vida y un embaucador de taberna, pero no más. Quienes lo conocieron se ríen abiertamente cuando Uribe Vélez habla de las haciendas que tenía su padre, de sus negocios, de sus caballos. Las haciendas, los negocios y los caballos existían y, según parece, pasaron a sus descendientes. ¿Pero de quién eran? Ahí está el patrimonio que dejó mi padre, ahí está el patrimonio que dejó mi madre, ahí está el patrimonio de mis hermanos, de mis hermanas y el de mi señora, de mis hijos, el mío, expuesto al riguroso examen de los colombianos, le contestó el candidato a RCN el 18 de marzo a raíz de una serie de preguntas que se le formularon desde la página de opinión de El Espectador. A lo que el oyente anónimo, partidario de su candidatura, que intervino en el mismo programa, le contestó: dice el doctor Uribe que ahí está el patrimonio de su familia. Como las declaraciones de rentas son documentos reservados, sería muy importante que él mismo las publicara para aclarar de una vez por todas el lío en que quieren meterlo. Es posible que cuando se publiquen las declaraciones se aclare el origen de la fortuna, porque a pesar de su helicóptero, de la hacienda Guacharacas y de su vocinglería, Uribe Sierra murió pobre y con el helicóptero dinamitado, y sin embargo sus hijos tienen hoy un cuantioso patrimonio calculado en varios millones de dólares. ¿De qué manera un funcionario oficial de toda la vida, como lo ha sido el candidato, amasa una fortuna semejante? Solamente él tendrá la respuesta. De todo esto se deduce que el perfil de Uribe Sierra no fue el mejor, pero aunque no dice que su desenfrenada actitud ante la vida lo llevó a acercarse con amoroso fervor a doña Laura, y aunque calla con prudencia que se casó 2 veces y que en su segundo matrimonio con María Elena Uribe tenía en el momento de morir una hija de 8 meses a quien llamaban Confit. El Mundo, junio 15, página 10, sección 1. El candidato lo admira sinceramente. Admira, dice la nota económica, al general Rafael Uribe Uribe y a su padre Alberto Uribe Sierra, asesinado cuando las FARC lo iban a secuestrar. De él aprendió que el trabajo forma verdaderos hombres. ¿Cómo se formó este verdadero hombre? Sus comienzos son muy distintos de los que recogen las biografías oficiales. Digamos que al principio hubo 2 Uribe. El primer Uribe es el niñito que muestra cierta inclinación hacia la política. En Salgar, donde pasó sus primeros años, fue la sombra de doña Laura,
un activista que hizo campaña por el voto de las mujeres y que fue concejal en 1958. Pero curiosamente, no es alguien que se inclina hacia la tarea que mueve a todos los niñitos que en Colombia han sido, ser presidente de la República para ayudar al país, sino hacia los niñitos que crecen en medio de la trampa. El testimonio es el de Héctor Abad, su compañero de curso en el Colegio de los Benedictinos, en Medellín, y lo cuenta en cambio. Resulta que los curas organizaron un reinado como los que organizan todos los curas que en el mundo han sido, en los que no gana la más bonita, sino la que consiga más dinero. Bueno, cuando estaba a punto de cerrarse la votación con el triunfo indiscutible de la candidata en la que Uribe manejaba el electorado, llegó algún papá rico y giró un cheque por la otra. Y ahí fue la de Troya. Uribe, contra todas las reglas establecidas por esa democracia de tafetán, quiso que el colegio desconociera la elección, habló de fraude y demandó a la elegida y a sus electores. Y el antecedente no tiene interpretación en contra. Las elecciones se pueden desconocer y lo que vale en ellas no es el resultado obtenido, sino lo que quiera el dueño de la maquinaria. Claro está que el Nobel político no contaba con que había un prefecto de disciplina, que lo sancionó con la ley en la mano, por la insolencia de querer cambiar las más rancias costumbres electorales. ¿Que cómo lo sancionó? Abad, quien relata el incidente de manera positiva por Uribe, no lo dice. También forma parte del primer Uribe el muchacho que obtuvo su título de bachiller en el Instituto Jorge Robledo. En 1969, cuando sus compañeros preparaban su fiesta de grado, recibieron la noticia de que no habría ninguna ceremonia. ¿Qué pasó?, preguntaron en el colegio, y allá les contestaron que uno de los más destacados alumnos de la promoción, Álvaro Uribe Vélez, había tenido diferencias con el rector y que lo había amenazado con poner un petardo dentro del Teatro Odeón el día del grado. Por culpa de la intemperancia de Uribe, la del 69 es la única promoción del Robledo que no pudo graduarse con todos los honores. Discurso del rector, entrega de diplomas, champaña caliente para los padres, ramos de flores para las madres, corbata para los graduandos, y por la noche baile de vestido largo bajo la mirada vigilante y los cuchicheos de las mamás de las prometidas. El segundo Uribe se deja ver en el libro Las tardes doradas de la mafia, a las que se refiere, en un excelente artículo, el escritor Alfred Rojas. Cuenta él un episodio del que fue testigo presencial, en una de las lujosas ferias de Armenia, cuando la ciudad se preparaba para su centenario. Rojas ve de lejos a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha y a los Ochoa que existen al espectáculo. Darío Chica, el consentido de la mafia, presenta su espectáculo de rejoneo. Fabio Ochoa, el obeso padrino de los nuevos ricos, imparte absoluciones y come mandarinas. Tupac Amaru, el caballo de $1.000.000, opaca con su silueta y con el pequeño lucero de su frente a las otras cabalgaduras. Rodríguez Gacha, propietario del ejemplar, disfruta las mieles de su popularidad. Y allí, en ese mismo sitio y hora, está él, el candidato, con sus magníficas cuadras caballares. Allí está el doctor Uribe, como le decía el mexicano, o Barito, como lo motejaba cariñosamente don Fabio. Y de ninguna manera distante, ni prejuicioso ni tímido, sino francamente comprometido en el negocio turbio, desde la brevedad ambigua de su atuendo maicero y sus gafas de Harvard, intercambiando información pecuaria para modernizar y ampliar sus dehesas. Daba la impresión, añade Rojas, de ser un amigo muy cercano de los padrinos caballistas. Me parece observarlo contemplando la conjunción jinete-caballo de Darío Chica, con Venus en el espectáculo del caballo asesinado. Uribe alzaba su entrecejo con visible admiración, seguramente empezando a vislumbrar un país brioso y tonto a la vez montado por él. Volvamos un poco para atrás. Uribe Vélez admira a su padre, pero ¿es admirable Uribe Vélez? Su biografía oficial lo muestra como un ejemplo digno a seguir. Bachiller del Instituto Jorge Robledo. En quinto y sexto de bachillerato fue eximido de exámenes finales en todas las materias. En sexto fue declarado el mejor bachiller. Abogado de la Universidad de Antioquia, en otra versión dice doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En parte de su carrera tuvo matrícula de honor, especializado en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard. Estudió negociación de conflictos en el mismo centro docente y en el mismo año, y en 1998 y 1999 fue miembro asociado del Anthony's College de la Universidad de Oxford, gracias a la beca Simón Bolívar del Consejo Británico. Su excelencia académica le permitió ser eximido de exámenes finales en todas las materias durante los 2 últimos años de bachillerato y recibió beca por excelencia durante buena parte de su carrera universitaria. En fin, un hombre de estudio. Por desgracia, algunos de sus posgrados no fueron tan útiles como él mismo hubiera necesitado. Por ejemplo, el de Administración que cursó en Harvard
No contribuyó siquiera al adecuado manejo de su equipo de trabajo. Al término de su gestión como gobernador, un periodista que asistió a varios de sus consejos de gobierno como simple observador y que tomó apuntes de las actuaciones de las que fue testigo, diseñó un primer perfil psicológico de Uribe Vélez. Revisando sus apuntes, sacó en claro que el tono, la forma y la estructura de sus intervenciones no eran propiamente las de un demócrata. El clima que él creaba voluntariamente entre sus colaboradores era el de la desconfianza. El único que podía llevar la palabra era él. Parecía que le gustaba escucharse a sí mismo, y la creatividad de los funcionarios era prácticamente nula. Su liderazgo era simplemente jerárquico. Su arma preferida era el sarcasmo, que esgrimía contra aquel que se atrevía a discrepar mínimamente de sus planteamientos, de modo que los aportes del grupo eran prácticamente inexistentes. De otra parte, mantenía una distancia enorme, mantenía su relación con el grupo de trabajo a través de la televisión, ordenó militarizar el edificio de la gobernación y llenarlo de perros policías que husmeaban en todos los rincones. Las prácticas de evacuación eran semanales. Celadores, perros, supuestas amenazas de bombas y evacuaciones sorpresivas cada semana hicieron la vida burocrática de un grupo humano aterrizado por los caprichos de su jefe. Cuando cambió el gobierno, cambió la actitud, sin que nada anunciara que las condiciones de vida de la ciudad o del país habían variado en lo más mínimo. Desaparecieron los perros, los guardias de seguridad volvieron a sus cuarteles, las ametralladoras se guardaron en el armario y el gobernador caminó de nuevo por los corredores preguntándoles a sus colaboradores su opinión sobre esto y aquello. Sin que este sea un concepto especializado, al leerlo podría pensarse que Uribe está lejos de ser el líder que requiere una sociedad en conflicto como la nuestra. La biografía oficial añade que Uribe Vélez empezó su vida pública a temprana edad. Según ese documento, en 1976, siendo gerente de las empresas públicas de Medellín, el doctor Diego Calle Restrepo fue jefe de bienes, cargo desde el cual lideró la negociación de tierras y traslado de la población al Nuevo Peñol. De 1977 a 1978, en la presidencia de Alfonso López Michelsen, fue secretario general del ministro del Trabajo bajo la dirección de dos ministros, Óscar Montoya y Juan Gonzalo Restrepo Londoño, con quienes trabajó activamente en el decreto 1468 de 1978 sobre libertades sindicales. Luego fue gerente liquidador de Mineros del Chocó, más tarde, en 1980, director de la Aeronáutica Civil, cargo sobre el cual su hoja de vida no dice una sola palabra. En 1982, alcalde de Medellín, silencio absoluto, y concejal de esa ciudad de 1984 a 1986 y de 1988 a 1990. En el primero de dichos periodos fue ponente de dos acuerdos, el de extinción tributaria de las cooperativas y en el que creó a Metrosalud. Como senador de la República en los periodos de 1986 a 1990 y 1994 fue senador estrella, senador de mejores iniciativas y mejor senador, gobernador de Antioquia en el periodo de 1995 a 1997. Puso en práctica el modelo de Estado comunitario cuya principal característica es la participación ciudadana en las decisiones fundamentales del Estado, como la generación de empleo, la educación, la transparencia, el manejo de los contratos públicos y la seguridad pública. Redujo en 34% el tamaño de la burocracia y en 15% el número de vehículos oficiales. Creó 102.000 nuevos cupos escolares y capacitó 40.000 personas en negociación pacífica de conflictos. 1.200.000 pobres ingresaron al régimen subsidiado de salud, pavimentó 939 kilómetros de vías, más del doble de lo que había pavimentado el departamento en toda su historia. Gracias a la colaboración transparente de la ciudadanía con las autoridades, los secuestros se redujeron en un 60% y las vías que comunican Antioquia con Bogotá fueron transitables. Y concluye, este año, convencido de que Colombia necesita un líder con autoridad moral y capacidad de decisión, decidió proponer su nombre como candidato a la presidencia de la República para el periodo 2002-2006. La autoridad moral de Uribe Vélez la avala Carlos Castaño. En su libro Mi Confesión, el jefe paramilitar afirma que no lo conoce personalmente, pero que la base social de la autodefensa lo considera su candidato presidencial. Ahí mi gente se equivoca, sostiene Castaño. Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las autodefensas. Está claro, según un hombre que reconoce haber cometido algunos de los peores crímenes que se han cometido en Colombia en los últimos años, Álvaro Uribe le conviene al país. ¿Y por qué? Porque en el fondo es el hombre más cercano a nuestra ideología. Según Castaño, la filosofía de Uribe no es otra que la de crearlas convivir, que se originan en el mismo principio de las autodefensas.
Se trata de unas cooperativas donde los ciudadanos colaboran de manera organizada con las Fuerzas Armadas suministrando información y en algunos casos portando armas amparadas para su defensa personal, y luego insiste sutilmente en lo que es, en últimas, la razón de ser de su libro. Los paramilitares no son el narcotráfico. Aquí está dicho de gruesa manera. Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo. No voy a negar que a las autodefensas les sirvió, pero que no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los narcotraficantes que se dedicaron a montar pequeñas convivir en sus fincas. Era habitual ver 5 camionetas Toyota con un narco adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado. Uribe defendió las convivir en forma honesta, porque él no veía más allá de los municipios cercanos al departamento de Antioquia. Allí la gente de bien les dio uso correcto, lo que validó en parte su propuesta. Pero con los narcos sueltos era muy peligroso abrir ese camino. Por esto siempre yo me opuse. ¿Están hoy los narcos amarrados? Por lo menos los vinculados a los grupos paramilitares están sueltos y armados. Nadie en Colombia, salvo Castaño, niega que los dos grupos sean uno solo. El primero tiene su origen en el MAS, Muertes Secuestradores, que se fundó en Cali el 3 de diciembre de 1981. En el libro Narcotráfico en Colombia se relatan los primeros pasos de esta nueva organización criminal. El MAS fue el resultado de una reunión sostenida entre 223 jefes del narcotráfico, en el cual cada uno se comprometió a colocar 10 hombres armados y 2 millones de pesos para la empresa. De esa forma, el MAS inició su actividad delictiva con 2.230 hombres armados y un capital de 446 millones de pesos. De igual manera, hicieron saber que otorgarían recompensas a quienes delataran a los secuestradores y efectivamente, el 12 de enero de 1982, el MAS divulgaba radicalmente desde Medellín su oferta de recompensar con 25 millones de pesos a quien diera información sobre una mujer presuntamente secuestrada por el M-19. Los investigadores no lo dicen, aunque todo el mundo lo sabe. Esa mujer era Marta Nieves Ochoa, hija del gordo patriarca del clan de narcotraficantes y hermana de los más amigos del candidato. En síntesis, concluye el libro, el MAS, ente organizado y financiado por los narcotraficantes para enfrentar las pretensiones de los grupos guerrilleros, se distribuyó y se convirtió después en muerte a todo el mundo, dando origen a la modalidad organizativa y delincuencial conocida como los paramilitares. Los paramilitares, valga decir, el sector más agresivo de los narcotraficantes, apoyan a Uribe, el hombre más cercano a su filosofía, abiertamente, pero también de forma subrepticia.